Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos honra con su presencia nada más y nada menos que don César Vidal. Creo que presentar al público español a don César Vidal pues no es difícil porque es un caballero muy conocido en España, pero por si alguien no lo conoce todavía, decir pues que es historiador, escritor, comunicador, doctor en historia, premio extraordinario de fin de carrera, eh, filósofo, teólogo y bueno, ha recibido infinidad de premios, además de ser políglota, traductor, un gran, un gran pensador que bueno, que lo conocemos bien, todos aquellos que lo hemos seguido en la radio durante su tiempo en la cadena COPE, luego en el radio y ahora desde su plataforma digital cesarvidal.tv, desde donde transmite la voz Urbi et Orbi. ¿Eh? Entonces, César, bienvenido al Mundo por Montera. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes, noches o días, no sé exactamente. Estupendo. Pues bienvenido. Y hoy estamos aquí porque don César ha sacado un libro, bueno, un libro, decir un libro es muy poco, ¿no? Ha sacado su Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio César Vidal, que no es nada más y nada menos que esta obra colosal, que es comentar la Biblia de una manera pues muy amplia, pues de manera muy completa. Y nada, por eso hemos querido invitarle pues, para que nos explique esta obra que ha sido, vamos, éxito de ventas en Amazon y que, como le comentaba antes fuera de micrófono, me ha sido difícil encontrarla, puesto que en España se agotó rápidamente. Bueno, en España se agotó rápidamente, pero creo que se puede seguir encontrando. Van llegando nuevas partidas desde Estados Unidos y en cualquier caso siempre queda el recurso de Amazon.com, que Así es. más o menos tarda un par de semanas en llegar la Biblia desde los Estados Unidos hasta España. Es decir, no está fácil encontrarla, pero gracias a Dios no es imposible. Muy bien. Don César Vidal es, diría yo, uno de los protestantes españoles más conocidos, porque, bueno, no es que haya muchos en España, aunque la cifra va creciendo, pero digamos que en el ámbito público, en la vida pública española, es conocido pues, por su confesión de fe protestante. No es nuevo, ha escrito infinidad de libros sobre la Biblia. Tiene un libro muy notable que a mí me llamó mucho la atención, que se llama El pecado de Sodoma, que me parece muy interesante, especialmente leerlo en estos días. Y que, bueno, en el pasaje dedicado a esta cuestión en la Biblia, pues también hace sus comentarios. ¿Qué le lleva a escribir esta Biblia, don César? Bueno, yo creo que hay un motor común en la práctica totalidad de mis libros. Si me permites contarte una anécdota de allá por los años 90, mediados los años 90, hace más de 30 años. Yo vivía en aquel entonces en Zaragoza. Salió no sé qué libro mío a la calle y entonces me enviaron a un jovencísimo periodista para entrevistarme sobre el libro. Y en un momento determinado de la entrevista, este joven me dijo, vamos a ver, usted escribe novela, escribe ensayo, escribe libros de investigación histórica. ¿Por qué escoge un tema? ¿Qué le hace escoger ese tema y no otro? Etcétera. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo le respondí, digo, mire, yo fundamentalmente escribo los libros que me gustaría leer y que no están escritos. Es decir, a mí me interesaría leer este libro, llego a una librería, no existe, llego a una biblioteca, no existe, y entonces yo empiezo a pensar en que me gustaría escribir ese libro. No siempre lo he conseguido, a veces el libro se ha quedado en la fase de gestación, nunca se llegó a escribir o nunca se llegó a publicar, pero fundamentalmente mis libros surgen así. Y esta Biblia de estudio surge del deseo de tener la Biblia de estudio que a mí me hubiera gustado tener hace décadas, que nunca la tuve porque no existía y que ahora existe precisamente porque al final la he tenido que escribir yo. Y esa es la razón. Es decir, es una Biblia de estudio que contiene todo lo que a mí me parece que es útil en una Biblia de estudio y que lamentablemente, pues las Biblias de estudio que hay en el mercado, no solo en español, también en inglés, en francés o en alemán, no cubren esos aspectos que a mí me parecen importantes. De modo que esa es la causa, que insisto, es una causa común también con muchos de mis libros. A mí me parece reseñable, vamos, casi como un hito histórico, ¿no? El indicar que esta Biblia de estudio, digamos que es la primera que escribe un español en lengua española.
Es verdad, porque que a es mí, verdad. que yo sepa, todas las que, bueno, yo ni soy protestante ni soy especialista en Biblias, aunque me interesa mucho la Biblia, evidentemente, si no, no estaría en estas lides y tengo muchas, pero yo no había conocido nunca una Biblia. Bueno, conozco las clásicas en inglés y demás, pero en español y escrita por un español, cuando la vi digo, bueno, debe ser la primera. Y usted me ha confirmado que es así, porque claro, y a mí Sí, no me consta. es la Sí, primera, sí. No hay ninguna Biblia de estudio redactada por un español, no es algo que se haya producido nunca. Como mucho puede haber notas que aparecen en Biblias católicas que han sido escritas por los traductores, ¿no? Por ejemplo, la Nácar Colunga pues tiene una serie de notas, pero la Nácar Colunga no es una Biblia de estudio, es una traducción que luego tiene algunas notas al texto de carácter aclaratorio y porque desde el Concilio de Trento es obligado que las Biblias católicas lleven notas. sí. Pero no existe una Biblia de estudio en este sentido, es la primera Biblia de estudio en español escrita por un español y me atrevería a decir que es la primera Biblia de estudio en español escrita por un solo autor. Sí ha habido algunos intentos Claro, de porque que... siempre están los Cantera Iglesias, los Sí, Bover Cantera, siempre son sí. dos, ¿no? Sí, Siempre. y nunca son Biblias de estudio, es decir, son traducciones anotadas, pero no son Biblias de estudio, no O la contienen Petisco Torres Amat, ¿no? Quiero decir, hablo de Biblias también. católicas, ¿no? Que son, Sí, sí, sí. siempre son parejas que a lo mejor no han sido coetáneos, pero bueno, luego las han, digamos, mejorado o han cambiado la traducción. En el mundo de las Biblias, bueno, estas ahora lo hablaremos, pero en el mundo de las Biblias católicas, según a su juicio, ¿cuál es la mejor traducción que Pues podemos encontrar? Pues posiblemente la nácar colunga. Yo sé que hubo una época en que tuvo muchísimo predicamento la Biblia de Jerusalén, Sí, que a fin de cuentas había aparecido en primer lugar en francés, sí, derivada de l'École biblique de sí. Jerusalén. Y lo que pasa es que la Biblia de Jerusalén en español a mí me parece tan literal cuando la comparo con la Biblia francesa que siempre me ha quedado la duda de si realmente la tradujeron del griego, del arameo y del hebreo o se limitaron a traducirla del francés, porque la literalidad es Es verdaderamente un poco muy, ortopédica, un muy poco ortopédica. llamativa, es muy llamativa, o sea, Sí. parece que estás leyendo la misma versión francesa. Y a pesar de eso, yo creo que la nácar colunga es una traducción bastante superior. En su día también tuvo mucho predicamento desde finales de los años 70 la nueva Biblia española de Shekel y Mateos, pero el propio Shekel la corrigió. Es decir, yo creo que él mismo se dio cuenta de que aquello no era tan extraordinario como se dijo en su día y de hecho él acabó finalmente asumiendo la traducción también del Nuevo Testamento en lo que luego se conocería como la Biblia del Peregrino, que yo es una traducción que en el Nuevo Testamento es bastante aceptable, en el Antiguo Testamento a veces es muy arriesgada, más que Ya. traducir realmente interpreta, pero bueno, Shekel era un hebraísta competente en este sentido. Y luego yo creo que la Bover Cantera es una traducción sobre todo muy notable en relación con el Antiguo Testamento. Esta sería un poco, pero si tuviera que escoger una de las traducciones católicas que efectivamente digas, bueno, pues tiene prácticamente todo, ¿no? Dentro de que todas las traducciones nunca pueden alcanzar la perfección absoluta, yo me quedaría con la nácar colunga, a pesar de que en las últimas décadas ha habido otras traducciones de la Biblia que la han ido adelantando. Pues ahí queda eso y le agradezco mucho esto porque mucha gente me pregunta, dice a veces, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Digo, yo también soy muy de la Nácar Colunga, porque considero que es una Biblia seria, Sí, pero sí. sobre todo a medida que después del concilio, con la crítica racionalista, etcétera, etcétera, se notó un poco ciertos cambios, sobre todo en los comentarios, ¿no? A peor, Eh, diría yo, pero bueno, esto es opinable, claro A está. peor, pero bueno, ahora iremos a ello porque usted trabaja mucho este tema en la Biblia de estudio. Usted ha elegido de las traducciones en español protestantes la Reina Valera del 60. Esto es una cosa que yo cuando me enteré que había escrito usted una Biblia de estudio, digo, a ver qué traducción en español protestante ha escogido, porque claro, no es, hay mucho debate, hay gente que dice la Biblia textual, la nueva versión internacional que para mí es infumable,
Es no, infumable. es infumable, Es infumable, sí. es infumable. Y usted ha elegido la del 60, que es muy conocida en el mundo protestante de lengua española. ¿Y por qué? Bueno, hay varias razones. Vamos a ver, hay un elemento, si se quiere, histórico, y es que la Biblia en español que más se ha difundido a lo largo de siglos, que más se ha leído, que más se ha publicado, con enorme diferencia, es la Reina Valera. Es decir, la Reina Valera es una Biblia que aparece a finales del siglo XVI, inicios del XVII, y que se va a seguir publicando una y otra vez a lo largo de los siglos. Bueno, no hay comparación con ninguna traducción al español en cuanto a su extensión. Y en ese sentido, digamos que hay un argumento de tributo histórico, si se quiere. El segundo argumento es que es una muy buena traducción. Es decir, la Reina Valera, como cualquier otra traducción, no es al 100% perfecta, porque la traducción perfecta es muy difícil, es complicado, y más cuando vienes de lenguas que tienen campos semánticos que pueden ser muy distintos a lo que puede ser el español o el francés o el inglés, pero en cualquiera de los casos es una excelente traducción. Yo creo que es la mejor revisión de la Reina Valera que se ha hecho hasta la fecha, y las que han venido después han sido todas bastante peores, no algo peores o peores, sino bastante peores en ese sentido. Y en tercer lugar, porque además parte del texto mayoritario del Nuevo Testamento, con lo cual tiene un Nuevo Testamento completo, que es el Nuevo Testamento del más del 98% de los manuscritos que han llegado a nosotros del Nuevo Testamento. Claro, las otras versiones, sin desear ser un detractor de ella, hombre, la nueva versión internacional es penosa. Y no Sí. solamente es penosa por el texto base que utiliza para el Nuevo Testamento, sino porque además es muy pobre. Es una traducción en términos meramente lingüísticos muy deficiente. Si yo tuviera que examinar calificando de 1 a 10 a esa traducción, pues no sé si llegaría a darle el 5 del aprobado o la dejaría en un 4, un 4,5 de manera generosa. Esa es la verdad. Traducciones posteriores que han aparecido, como por ejemplo La Palabra. Bueno, La Palabra es una traducción penosa. Es verdaderamente penosa. Los traductores han decidido que eliminan palabras que son absolutamente esenciales en el texto de la Biblia para sustituirlo por algo que más o menos se parece. Yo supongo que pretendían hacer accesible el texto bíblico, pero claro, el texto bíblico tú no lo puedes hacer accesible cambiándolo, aguándolo y degradándolo y diluyéndolo, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del Dios habla hoy, que existe también una versión católica, pues hombre, es una traducción también muy floja. Yo creo que en términos generales las traducciones que han aparecido en las últimas décadas son traducciones bastante deficientes y que dejan mucho que desear. En el caso de la Reina Valera, siendo un texto histórico, siendo una buena traducción y siendo además una buena revisión, pues a mí me parecía que era obligado, ¿no? Por supuesto, lo que aporta esta Biblia no es el texto de la Reina Valera del 60, que no se debe a mí, lo que aporta es ese algo más de 1.000.000 de palabras que hay en la Biblia de estudio, pero claro, había que escoger un texto de la Biblia y a mí me parecía que la Reina Valera del 60 pues era el ideal. Estupendo. Sí, yo también coincido con usted en las apreciaciones que ha hecho sobre estas versiones. Cuando llegamos a ver que en versiones más modernas vemos traducciones tan, no sé, cosas tan groseras como traducir muchos por todos, por ejemplo, en algunos pasajes, ¿no? Sí. Claro, decir muchos no es decir todos, ¿eh? O No, sea, es que no. le hablo, o sea, es un simple detalle, ¿no? O sea, que la gente que utilice este tipo de Biblias, tipo el Dios habla hoy, por ejemplo, ya que lo ha mencionado, que es una versión ecuménica, ¿no? Que incluye para los protestantes los apócrifos o deuterocanónicos, pues llega a este punto, ¿no? Cuando son muchos es muchos, no es todos, ¿no? O sea, a este nivel de Bueno, grosería. Bueno, y además la Dios habla hoy que en su edición de estudio, porque hicieron una Biblia de estudio, es abiertamente liberal. O sea, Ah, bueno, es esto es una un Biblia cáncer. absolutamente liberal, modernista, pero de una manera espantosa, y estamos hablando de que eso ya sucedía a finales del siglo pasado. O sea, no ha sido ya en este perverso siglo XXI, sino que ese liberalismo, que es común en las Biblias católicas a día de hoy, Sí.
pues sin embargo no había penetrado jamás en lo que eran Biblias protestantes y sin embargo entra por la puerta grande en el Dios habla hoy y luego ha seguido pues en otras ediciones y en otros comentarios. Hombre, pensemos que la nueva versión internacional, dentro de lo que fue la versión original inglesa, el director de la traducción del Antiguo Testamento era un partidario del matrimonio homosexual y de Ah, hecho acabó consiguiendo pulir pasajes del Antiguo Testamento contrarios a la homosexualidad. Pero la correctora de estilo de toda la Biblia, la que al final dio la versión definitiva de la nueva versión internacional en inglés, era una lesbiana que al final de su vida se declaró transgénero. Es decir, que evidentemente esto dice pues ya bastante. estamos todos, ¿no? Ya estamos Ya todos. estamos todos y el director de la versión en español, de la nueva versión internacional, es un liberal que ha publicado libros donde niega la autoría mosaica del Pentateuco, donde niega que Isaías lo escribiera Isaías, donde dice que Daniel tampoco lo escribió Daniel, ni Zacarías, etcétera. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene un trasfondo teológico precisamente recomendable. Ciertamente. Ya que menciona la autoría mosaica del Pentateuco, bueno, usted en su Biblia de estudio pues lo deja bien claro, ¿no? Que evidentemente el Pentateuco es obra de Moisés, ¿no? Salvo algún pasaje al final, ¿no? Cuando se habla de la De la muerte y muerte demás. de Moisés, Claro, sí. lógicamente, lógicamente. Pero yo me acuerdo que, ya que he mencionado la Biblia de Jerusalén, en una de las introducciones pone siempre se ha creído algo así, como siempre se ha creído que el Pentateuco fue obra de Moisés. Dice, Jesús y sus discípulos también se acomodaron a esa opinión, ¿no? Claro, Jesús y sus discípulos no se acomodaron. O sea, quiero decir, pero lo dice, si hay claro, algo, sí, yo sé, pero si hay algo que caracteriza a Jesús es que acomodarse a las opiniones de la época no era precisamente lo suyo. En realidad, cuando uno lee los evangelios, encuentra un Jesús que continuamente está deshaciendo los argumentos de las opiniones de la época. Si Jesús no hubiera creído que Moisés escribió el Pentateuco, pues lo hubiera dicho de manera clarísima claro. cómo podía discutir la interpretación de la Torá que tenían los escribas y fariseos o los saduceos sin ningún tipo de problema. El problema es que, claro, al final tienes que llegar a la conclusión de que Jesús y sus discípulos estaban equivocados si esta gente tenía razón. Y claro, ¿quién puede creer que esta gente tiene razón por encima del testimonio de Jesús y sus discípulos? Pero más allá de ese argumento, que es un argumento bíblico, que es un argumento teológico, es que realmente el Pentateuco no es comprensible en cuanto a su redacción en una época que no sea precisamente la época de Moisés. Y de hecho, los argumentos que habitualmente se dan para hablar de una época más tardía, pues son argumentos ridículos. Por ejemplo, yo estoy harto de ver y le dedico una nota en la Biblia de estudio a ese argumento de que el Pentateuco tiene que ser tardío porque ya aparece el camello domesticado. Abraham tiene camellos domesticados y el camello no se domesticó hasta varios siglos después. Esa tontería en el siglo XIX se podía decir, porque nuestro conocimiento de la arqueología era escaso y efectivamente uno podría decir, oye, que el camello no se domesticó hasta el siglo IX, VIII antes de Cristo, aquí hay evidentemente un error histórico. Pero es que a estas alturas, si yo menciono varios ejemplos arqueológicos en la Biblia de estudio, si hay algo que sabemos es que el camello estaba más que domesticado en la época de Abraham, que era un animal de transporte, que era un animal de tiro, que era un animal de viaje y que además eso aparece en restos arqueológicos diversos de los que yo menciono varios en la Biblia de estudio. Entonces, claro, utilizar ese argumento pues es algo absolutamente ridículo, como otros que pretenden catapultar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pues a una época que nos llevaría pues a prácticamente un milenio después. Eso es ridículo. Como es ridículo, por ejemplo, la tesis de que Daniel es un libro que se escribió en el siglo II antes de Cristo, no en el siglo VI, V antes de Cristo, y que es una obra pseudoepigráfica. El primero que dice eso en el siglo II después de Cristo es un filósofo pagano y anticristiano del que yo hablo en la Biblia de estudio, que era Porfirio.
Y lo dice porque Porfirio, que efectivamente conocía muy bien la historia helenística, como es normal que la conociera en esa época, se daba cuenta de que Daniel contenía una serie de profecías sobre el rey del norte y el rey del sur, es decir, la dinastía seleucida de Siria al norte y la dinastía de los Ptolomeos, lágida egipcia, al sur, que esas profecías se habían cumplido de una manera tan matemática que efectivamente, si Daniel había escrito el libro cuando lo dice la Biblia tenía que ser la palabra de Dios, porque ahí había profecías absolutamente innegables y además detalladas con una enorme exactitud. Y Porfirio, que no está dispuesto a aceptar eso, dice, no, 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 esto lo han tenido que escribir varios siglos después de que se produjeran los hechos, porque nadie puede profetizar con esa exactitud y la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Bueno, ¿quién le habría dicho a los cristianos de aquella época que el argumento pagano de Porfirio no solamente lo acabarían tomando exégetas supuestamente cristianos, sino que aparecería en las Biblias de estudio católicas en general y, por ejemplo, en algún libro que ha escrito el director de la nueva versión internacional en español? O sea, esto es una de esas piruetas, esos saltos mortales de la Históricos, historia ¿no? que te quedas pasmado, ¿no? Sí, así es. Así es, no, ciertamente tiene razón en lo que dice. El tema de Porfirio es interesante. Y ahora que ha mencionado el libro de Daniel, el libro de Daniel es un libro polémico, polémico porque mucha gente dice, pues con lo de las 70 semanas, ha dado pie a muchas cuestiones de escatología un poco, digamos, psicodélicas, ¿no? Escatología ficción. Escatología ficción o psicodélica, Escatología ficción. con el tema de estamos ahora a la mitad de la Sí. tercera semana porque la higuera y vamos a ver que no sé cuántos. Y entonces, Bueno, eso en términos históricos es un disparate total y absoluto. Yo no quiero ofender a nadie, pero eso es una pavada del tamaño del Taj Mahal. O sea, eso es un disparate. ¿Por qué digo esto? Y en la Biblia de estudio, donde se comenta capítulo por capítulo y versículo por versículo todos los libros de la Biblia, por supuesto hay notas a pasajes, etcétera, pero se comentan todos los libros de la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, y hay todo un apartado sobre el capítulo de Daniel que habla de la profecía de las 70 semanas. Vamos a ver, hablar de que se han cumplido 69 semanas y se produce un paréntesis de más de 2000 años y va a haber una semana 70 en el futuro, es un disparate, por muchas razones. Primero, porque en la Biblia no aparece jamás, jamás, jamás una profecía que quede parada en un momento determinado. La profecía, cuando tiene un espacio temporal, ese espacio temporal se cumple siempre todo seguido. Y da lo mismo que sean los 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia que los 3 días que pasaría el Mesías en la tumba. Es decir, eso de que en un momento determinado se para y queda por ahí un pedacito de profecía y para que el hay como una futuro, pausa, ¿no? Como una pausa. eso es un disparate. Segundo, históricamente eso no lo ha creído absolutamente nadie hasta la aparición del dispensacionalismo en el siglo XIX. El dispensacionalismo tiene una prehistoria con los jesuitas Lacunza y Rivera en el periodo del Barroco, pero realmente empieza a aparecer cuando se traducen al inglés y cuando aparece el dispensacionalismo del siglo XIX. Si uno va a Lutero, va a Calvino, va incluso a autores de la Edad Media, todos tienen muy claro que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el siglo I. No solo eso, es que los mismos comentaristas judíos, que por supuesto evitan ver en la profecía la muerte del Mesías, o si la ven no la conectan con la crucifixión de Jesús, todos ellos son unánimes en el sentido de que la profecía de las 70 semanas se cumplió en el siglo I. Esa idea de que hay 69 semanas y de pronto hay un paréntesis de En milenios suspenso, que queda en y suspenso. llegamos a la semana final es un disparate que no han creído ni cristianos ni judíos durante siglos y siglos, porque es un disparate como en general lo es la escatología dispensacionalista. Y claro, además hay un tercer argumento palpable y evidente. Cuando uno cuenta las 70 semanas desde el punto de partida de Daniel, es que se tuvieron que cumplir en el siglo I. No hay más vuelta de hoja, porque el Mesías
es asesinado, es muerto, no por él, como dice el texto de Daniel, a la mitad de la semana 70. Es decir, que aquí no hay más discusión. Al final es pura aritmética empezar a contar desde el punto de partida de las 70 semanas su cumplimiento y ver que se cumplieron en el siglo I. Ahora, que hay gente que le entusiasma este tipo de escatología ficción, que además no es inocente por parte de quienes la manejan, hombre, no me cabe la menor duda, pero es que escatología ficción la hay en los testigos de Jehová, que han anunciado el fin del mundo en Varias multitud de veces, sí. ocasiones, la hay en los adventistas del séptimo día, que han hecho lo mismo, la ha habido en los niños de Dios en su momento, es decir, agitar a la gente con la idea de que tienes la fecha del fin, de que está cerca, etcétera, bueno, esto es algo absolutamente viejísimo. Esto tiene muchos siglos. Y Es verdad por que regla los general esto queda manifiesto que es ridículo. sí, que pero corríjame si me equivoco, pero ya que he mencionado a los testigos de Jehová, que usted los conoce bien, eh, creo que llegaron hasta comprar una casa en California para los patriarcas, ¿no? Yo he estado en esa casa, en Betzarim, en Ah, sí. California. Yo he estado en la casa y efectivamente, bueno, se suponía que en 1925 iban a resucitar los patriarcas y había que comprarles una casa. Entonces la casa es una casa que está bien, pero vamos, no es nada excepcional. O sea, que pues Una casita una californiana. casita que está bien, californiana, como hay muchísimas, con un jardincito pequeño. Claro, teniendo en cuenta que al final la casa de Betzarim, que era la casa de los príncipes, que es lo que Sí. significa en hebreo, la aprovechaba el segundo presidente de la Watchtower de los Testigos de Jehová, Rutherford, para ir a pasar los inviernos a California, pues la verdad es que la casa le sobraba, ¿no? Bueno, Si hubiera, el famoso Rutherford, que se le llama juez, pero creo que no era ni juez, ¿no? no, Era un no fue secretario de nunca un juez. juzgado o algo así, Sí, ¿no? nunca fue juez. Pero claro, en el caso de Rutherford, hombre, que evidentemente él pasaba unos inviernos mucho más dulces que los inviernos en Brooklyn, en Nueva York, no cabe la menor duda. Pero, desde luego, si hubieran resucitado los patriarcas, hubiera habido problema porque en la casa no cabían, ¿eh? O sea, hubieran estado como piojos en costura en la casa, que es una casa que se conserva igual. O sea, cualquiera que haya visto las fotos de Sí. principios de los años 20 de la casa y la ve ahora, yo he tomado fotos además delante de la casa y todo, pues es una casa que, bueno, es una casita que está bien, pero vamos, no es nada de particular, no es nada del otro mundo. Muy bien, y ya que ha mencionado, don César, el tema del dispensacionalismo, ya que nosotros, principalmente, nuestro público es español, eh, cómo se lo explicaría al público español de manera sencilla para que entiendan de dónde sale esta historia, qué relación tiene con el pueblo judío, con Israel? Un poco para situar, porque luego en la Biblia de estudio se comenta este asunto, ¿no? Pero ¿cómo ha afectado esto al mundo protestante a la hora de interpretar la Biblia? Bueno, vamos a ver, es una larga historia que, como muy bien dices, en la Biblia de estudio hay muchas referencias al dispensacionalismo, siquiera porque son ideas muy populares que se mueven sobre todo en el mundo americano y que en ese sentido, pues cuando estás comentando el texto de la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, no puedes eludir, sino que tienes que afrontar. Pero claro, en un trasfondo como España, el dispensacionalismo es algo desconocido, aunque es indispensable, por ejemplo, para entender la política de Estados Unidos hacia Israel, lo cual a Exacto. muchos le llamará la atención, pero es así. El dispensacionalismo es una escuela de interpretación escatológica que inventan dos jesuitas que se llamaban Lacunza y Rivera, españoles. Habrá quien dirá no hispanos porque nacieron en Hispanoamérica, sí, pero es que Hispanoamérica en el siglo XVI y en el siglo XVII todavía era una parte de España, porque si alguien no lo sabe, o por lo menos del imperio colonial español, y Lacunza y Rivera deciden crear un sistema escatológico que se enfrente con la visión escatológica que tiene la Reforma. La Reforma tiene una visión escatológica que no es original, que viene de otros movimientos de reforma de la Edad Media, como pueden ser los valdenses, como pueden ser los lollardos, los hermanos checos, que identifican al anticristo con el papado.
Es decir, de alguna manera el hombre de pecado del que habla Pablo escribiendo a los tesalonicenses sería el papado, y esto es algo pues, que va a decir Pedro Baldo y los valdenses, los lolardos. Estamos hablando todavía de la Edad Media, y es algo que retoma la Reforma. No inventa Lutero, Calvino, los puritanos, sino que lo retoma. En un intento de contrarrestar esa visión negativa, Lacunza y Rivera idean un sistema escatológico en el cual, primero, el anticristo es un personaje que aparecerá al final de los tiempos y que tiene sobre todo características políticas, no tiene unas características marcadamente religiosas, sino unas características políticas, y además se separa el destino de la Iglesia del destino de Israel, lo cual es verdaderamente chocante, porque la visión que ha tenido la Iglesia Católica es la de una sustitución. Israel es sustituido por la Iglesia, mientras que la visión reformada pues es la visión que aparece en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. En ese Israel han sido desgajados los judíos que no creen en Jesús y han sido injertados los gentiles que sí creen en Jesús, con lo cual Israel seguiría existiendo. El Israel de Dios es el de aquellos que creen en Jesús. Esa posición del dispensacionalismo fracasa dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues porque consideran que al final, como arma apologética, tampoco es gran cosa, y porque además plantea una visión de Israel que no encaja con la enseñanza de siglos de la Iglesia Católica, y el dispensacionalismo desaparece. De alguna manera se lo traga la historia y no vuelve a aparecer hasta inicios del siglo XIX, en Inglaterra, cuando se traduce al inglés precisamente los tratados de Lacunza y Rivera. Y entonces hay gente que dice, oye, pues a lo mejor esta interpretación escatológica tiene su razón de ser. A eso se suma otro elemento muy importante que no se ha dado jamás en el caso de la historia del cristianismo. Y es que hay una señorita en Escocia que se llama Margaret MacDonald, que empieza a tener visiones en las cuales dice que Cristo va a venir primero a por su iglesia y la va a arrebatar, y luego va a pasar el periodo de la gran tribulación y después volverá Cristo, con lo cual la segunda venida es en dos fases. La gente que recoge las visiones de Margaret MacDonald inmediatamente señala que esto no lo ha creído nadie antes. Nadie ha creído que Cristo vaya a venir en dos partes, nadie ha creído que Cristo se lleva a su iglesia y después hay un periodo que tiene que ver con Israel. Eso es algo ignoto y queda el testimonio documental de aquellos que lo recogen. Pero esto sí lo retoma, junto con el resto del sistema dispensacionalista, un predicador inglés que se llama John Nelson Darby, y que además, bueno, siembra las semillas a uno y otro lado del Atlántico. ¿Qué hace que el dispensacionalismo en un momento determinado pase de ser, bueno, pues una de tantas escuelas escatológicas a convertirse en una escuela escatológica importante en Estados Unidos, y desde Estados Unidos a Hispanoamérica y a buena parte del resto del mundo a través de los misioneros americanos? Pues la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield es una Biblia de estudio que incorpora por primera vez la interpretación de la escatología de acuerdo con el dispensacionalismo. La Biblia de Scofield tiene una historia muy turbia. Primero, porque Scofield es un personaje bastante turbio, que ha pasado por un divorcio y el abandono de los hijos, por procedimientos legales, por malversación de bienes, etcétera, etcétera. De alguna manera es un paria, hasta que en un momento determinado un judío llamado Untermeyer, que vive en Estados Unidos y que es uno de los primeros defensores judíos del sionismo, en una época en que el sionismo era rechazado muy mayoritariamente por la comunidad judía, Untermeyer decide apadrinar a Scofield para que escriba una Biblia de estudio donde está incluida una visión escatológica que favorezca al sionismo y que además cambie la manera de pensar sobre el pueblo judío que tienen de manera aplastantemente mayoritaria los protestantes americanos.
Después se ha sabido que Untermeyer además era un ocultista, su jardín que hay en Nueva York está lleno de signos luciferinos, es decir, no era un personaje especialmente recomendable como para apadrinar una versión de la Biblia, pero Untermeyer va a ayudar a Scofield no solamente en esta redacción, sino a que pueda ir presentando la Biblia a uno y otro lado del Atlántico. Y en ese sentido, el sionismo consigue abrir brecha y entrar dentro del protestantismo americano, que es el protestantismo más importante, no por su tradición, no por sus grandes aportes teológicos, sino sobre todo por su movimiento misionero. La Biblia de Scofield va a ir experimentando mutaciones, porque claro, en 1967 se produce la Guerra de los 6 días. Israel se apodera del Sinaí, se apodera de los altos del Golán, se apodera de Cisjordania y Gaza, etcétera, y entonces esto permite todavía intentar readaptar más la Biblia de Scofield. Y la Biblia de Scofield se convierte en un instrumento, primero, para identificar al Israel de Dios con el Estado de Israel, lo que en términos bíblicos es un verdadero disparate, es un dislate total y absoluto, y sobre todo para sembrar una teología en virtud de la cual el apoyo a ese Estado de Israel es apoyar la causa de Dios y es objeto de bendiciones personales. Y eso explica muchísimo de la visión que hay sobre Israel en Estados Unidos, aunque por primera vez en décadas, en estos momentos, la mayor parte de la población de Estados Unidos no apoya al Estado de Israel, algo que hubiera sido seguramente impensable antes de la presente guerra de Gaza. Espero haberlo hecho comprensible y no Sí, haberme sí. extendido mucho, porque es complicado explicar el origen del dispensacionalismo, de la Biblia de Scofield y, por supuesto, de la influencia que eso tiene en política, pero es algo importante. Y desde un punto de vista teológico es muy importante porque obliga a asumir una serie de interpretaciones de la Biblia que son disparatadas totalmente. Es decir, no hay manera de sostener el dispensacionalismo con una Biblia en la mano. Sí hay manera cuando se tiene determinado respaldo de carácter político y económico. Pero fíjese, antes hablábamos de las piruetas históricas, ¿no? Que tiene la vida, ¿no? Que cuando hablábamos de esta venida de Cristo en dos fases, el arrebatamiento y todas esas cuestiones, en el mundo en el mundo católico, en el mundo romano, han aparecido ciertos mensajes, todos ellos muy vinculados a las apariciones marianas, ¿no? En el que también se habla de esto, de una venida de Cristo en dos veces, de un arrebatamiento, en fin. Claro, porque al final, vamos a ver, al final el mundo teológico no está dividido en compartimentos estancos. Es Claro. decir, a la gente le satisface creer que sí. Pero esto es bastante más poroso y más permeable de lo que parece. Entonces, ¿qué sucede con ese católico que vive en Hispanoamérica, en un México, en una Argentina, en un Perú, que efectivamente cree en las apariciones marianas, cree que muchas de esas apariciones tienen un contenido escatológico o por lo menos de juicio inminente y que lleva creyendo en ello pues décadas, como mínimo décadas? Bueno, pues que se encuentra al otro lado de la puerta con gente que tiene una visión escatológica dispensacionalista y eso acaba impregnándolo también. Claro. Entonces va a conservar de alguna manera la idea de las apariciones, del juicio, etcétera, pero va absorbiendo además lo que hay al otro lado. Y entonces, claro, ahí se produce casi como si se cerrara el círculo, ¿no? El dispensacionalismo nació de la mente de dos jesuitas, ha ido discurriendo un círculo y va a acabar desembocando de nuevo en la Iglesia Católica. Es de estos procesos de pensamiento a lo largo de la historia que al final te quedas sorprendido de cómo se ha producido la parábola completa o el círculo se ha cerrado, ¿no? Y es Así es. verdad, se da. O sea, yo he tenido ocasión de ver algunos de estos materiales y dices, bueno, este señor, aparte de creer en las apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera, es que además se ve que ha visto algún tipo de vídeo en YouTube o ha leído algún libro con una orientación de carácter dispensacionalista y lo ha adaptado totalmente Claro. a las creencias previas, ¿no? Porque me imagino, y corríjame si me equivoco, porque usted conoce muy bien el tema, que en Hispanoamérica, donde el mundo protestante pues, se abre camino de una manera muy fuerte,
y eso es un hecho. Es decir, la Iglesia Católica, pues digamos, está en cierto repliegue, ¿no? Pues los grupos protestantes crecen. Pero yo diría que estas personas que se incorporan al protestantismo, claro, dejar todo ese bagaje católico tampoco es de un día para otro, ¿no? Me imagino. Es decir, continúan con ciertas, digamos, dinámicas, con ciertas costumbres, ¿no? Que a lo mejor pues, siguen siendo más propias de un católico que de un protestante. Bueno, yo creo que, además lo he dicho en muchas ocasiones, que uno de los problemas de los evangélicos en Hispanoamérica es que han salido de la Iglesia Católica, pero no siempre la Iglesia Católica ha salido de ellos. Entonces, vamos a ver, un católico que era católico y de pronto se convirtió en evangélico, hombre, con seguridad no rinde culto a las imágenes, con seguridad no va a aceptar la mediación de María o de los santos y piensa que el único mediador, como dice 1 Timoteo 2:5, es Cristo Jesús como hombre. Es decir, hay cosas que efectivamente quedan interrumpidas, pero luego hay una serie de elementos que persisten ahí. Por ejemplo, el papel enorme que se puede dar al clero, que evidentemente en el caso del protestantismo no es un sacerdote, es un pastor, pero en muchos casos la persona que ha pasado de un sitio a otro contempla a ese pastor no como vemos en el Nuevo Testamento, no como es un desarrollo histórico del protestantismo, sino que casi lo contempla como un sacerdote que se casa. Por simplificar mucho Es decir, lo que quiero es decir. la autoridad. La Es autoridad. exactamente con una autoridad inmensa. Ha abandonado los santuarios marianos a los que ha ido de tal santo para ver si se cura, pero luego pues se siente muy atraído por predicadores que anuncian que la gente se puede curar si vas a iglesia o si vas a campaña, etcétera, etcétera. Es decir, que aspectos que serían más claramente dogmáticos de cierta práctica sí que efectivamente quedan atrás, pero luego hay muchos elementos psicológicos que pesan enormemente en la manera en que viven las naciones y las personas que siguen persistiendo. Y eso se percibe mucho cuando uno viaja por Hispanoamérica. Es decir, es algo que en algunos casos yo diría que la transición es una transición al 100%, evidentemente es una experiencia totalmente distinta, pero en otros hay una serie de hábitos y de tics de carácter psicológico que ahí persisten y que no son realmente protestantes, ¿no? Y es un fenómeno en las dos direcciones, es decir, hay mucha gente que sigue dentro de la Iglesia Católica, que por supuesto no ha pensado en integrarse en una iglesia evangélica, pero que absorbe mucho de las iglesias evangélicas. Yo he tenido ocasión de ver cómo en una iglesia evangélica que 4 o 5 números más abajo había una parroquia católica, en la parroquia católica cantaban exactamente las mismas canciones evangélicas que en la iglesia evangélica. Es decir, habían llegado a la conclusión de que aquello sonaba mejor, era más movido, seguramente estaba más cercana de su cultura y entonces era curioso porque realmente estaban cantando las mismas canciones. Y esto sobre todo en las últimas décadas y sobre todo en relación con el movimiento pentecostal. También, entonces, yo diría que se ha dado un fenómeno, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y es que en muchas parroquias católicas no se predica doctrina, es decir, son puros centros Sí. de asistencialismo, de ser muy buenos, de ayudar al prójimo, pero digamos, de sustancia o de enseñanza más bien poca. Sin embargo, y claro, hay gente que a lo mejor va a esto, pero luego va a un centro pues, protestante donde se lee la Biblia, se habla pues, de lo que antes se llamaban los novísimos. Por ejemplo, los novísimos no se predican en la Iglesia Católica, salvo No. 4 curas, porque no es bonito, no es agradable, no es políticamente correcto, ¿no? Es decir, pues que bueno, que hay una condenación o, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que eso también se ha dado. Yo creo que eso también se ha dado. Yo creo que ese es un factor muy importante y es innegable. Es decir, no cabe la menor duda de que hay parroquias católicas que son más que nada centros asistenciales. Y además hablas con el párroco y el párroco te razona porque tiene que ser así.
Y Sí, entonces, claro. esto es un fenómeno que en un momento determinado, pues de alguna forma era muy excepcional y muy puntual, pero se ha ido extendiendo cada vez más. ¿Qué pasa en el caso de las iglesias evangélicas? Hombre, hay bastante énfasis en la doctrina y claro, es absolutamente esencial predicar el mensaje de salvación. Es decir, si algo caracteriza a las iglesias evangélicas es el hecho de la predicación del evangelio de salvación. Es decir, que estamos perdidos y que si realmente no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz y no se produce una conversión, perdidos vamos a seguir. Y claro, eso parte en primer lugar del hecho de que estamos perdidos. Es decir, ¿cómo puede haber salvación si previamente no hay una situación de perdición? A ti te salvan de un incendio porque hay un incendio. Te salvan de un naufragio porque has sufrido un naufragio. Te salvan de un atraco porque ha habido un atraco. Entonces, eso es algo que en el caso de la Iglesia Católica, no voy a decir que en términos teóricos, que eso sigue estando ahí, pero sí en términos prácticos se ha ido diluyendo. Nadie quiere hablar de la condenación. No, no. Esto, algún sacerdote todavía lo oyes, ¿no? Y te Pero es dice mal visto, ¿eh? Es mal visto. que sí, y te dice que, bueno, para salvarte tienes que rezar el rosario, en fin, o lo que quiera decir. Sí. Pero efectivamente no está bien visto. Y esto tampoco es nuevo y tampoco es cuestión de achacárselo al concilio. Maritain, que seguramente fue el filósofo católico más importante del siglo XX, decía que había una serie de temas de los que un sacerdote bien formado nunca debería predicar, y uno de ellos era la condenación y el infierno. A ver, yo no estoy diciendo que se esté predicando continuamente sobre la condenación, pero no cabe la menor duda de que el Evangelio es buena noticia porque anuncia la salvación. Y Claro, si anuncia la salvación es porque previamente estás en un estado de perdición. Es algo absolutamente elemental. así es. ¿Y cuáles son los principales retos a los que cree que se enfrenta, digamos, el mundo evangélico en general? Es decir, a nivel. Porque, por ejemplo, antes hemos hablado de, o ha hablado usted del tema del dispensacionalismo y y de los judaizantes, ¿no? Que es consecuencia, ¿no? de todo este asunto. Yo he visto, y es muy llamativo verlo, ¿no? Alguna librería evangélica, por ejemplo, en España, donde, por ejemplo, además de libros, venden, no sé, menorás, venden el talit, venden las mesusá para besar cuando sales de casa. Sin embargo, si pides una cruz, por ejemplo, una cruz, digo, digo sin Cristo, pero una Sí, sí, cruz, sí. te dicen que eres un idólatra, ¿no? Entonces, claro, esto es muy No, chocante todo esto. es un disparate, por otro lado, sinceramente es Sí, un disparate. O sea, esa es la realidad, pero es verdad que es un disparate que se ha abierto camino. Yo creo que el gran peligro, porque el dispensacionalismo tiene muchos peligros, es decir, uno de ellos es la idea de que en cualquier momento podemos desaparecer y por lo tanto, como en cualquier momento podemos desaparecer y desde hace décadas nos dicen que lo mismo es en el mes de otoño que en septiembre, etcétera, etcétera, y paradójicamente, cuando las profecías, los pronósticos de esta gente fracasan estrepitosamente, parece ser que se olvida y no se recuerda este tipo de cosas, el dispensacionalismo no construye para el día de mañana. Y no construye porque se supone que ahora mismo, mientras estamos hablando, pues podríamos vernos arrebatados. Claro, cuando tú tienes una visión que no construye para el día de mañana, el cambio generacional es un cambio generacional que puede ser complicado. Y sobre todo porque no vas a dejar nada detrás de ti, no has construido nada, simplemente estás esperando que en algún momento se va a producir ese arrebatamiento. Y entonces, claro, el dispensacionalismo ha tenido efectos muy negativos dentro de lo que es la cultura de los Estados Unidos. Y además yo creo que, bueno, de esos efectos, que parece que ahora hay un movimiento de recuperación, pero que ha sido nefasto durante décadas. Ese es un gran problema, mucho más serio de lo que pueda pensar la gente, porque aquí no estás discutiendo solamente de cuestiones meramente sobre el futuro, sino sobre la actitud hacia el presente. Es un problema de profunda desobediencia.
Es decir, cuando en Hechos 1 los apóstoles le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino de Israel, etcétera, la respuesta de Jesús en Hechos 1:7 es que a ellos no les toca conocer los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, y lo que ellos tienen que hacer es ser testigos de él hasta lo último de la tierra. Y en este sentido, el hecho de esto no es cosa vuestra, que se convierta casi en muchas personas en la principal preocupación, es una gravísima desobediencia a un mandato muy claro de Jesús, que es el último mandato antes de la ascensión a los cielos, lo cual es significativo. Yo diría que junto con ese problema, que no es pequeño, hay otro problema, y es el del crecimiento rapidísimo que se ha producido en el mundo evangélico en Hispanoamérica. En Hispanoamérica ya hay alguna nación donde más del 50% de la población es evangélica, pero en un porcentaje muy elevado de las naciones de Hispanoamérica es previsible que en 25-30 años puede también producirse ese fenómeno, viendo por un lado el decrecimiento de la Iglesia Católica y por otro el avance de las iglesias evangélicas. Y no existe una visión previa de cómo gestionas ese crecimiento demográfico. Y por supuesto, hay una sensación de que a lo mejor lo que habría que hacer es imitar cómo la Iglesia Católica ha gestionado su mayoría demográfica, lo cual sería, a mi juicio, desastroso. Pero claro, no existen patrones en ese sentido. Es decir, ¿qué hace de pronto una población que ya representa un porcentaje del voto que es superior a la diferencia entre el candidato que gana las elecciones presidenciales y el que las pierde? Es decir, ¿cómo administra eso? ¿Cómo administra un peso creciente en el aparato legislativo? ¿Cómo administra un peso creciente en el terreno social y además en terrenos a veces muy, muy sociales y muy asistenciales? Y yo creo que ese es el gran desafío en estos momentos. Y también, por ejemplo, el darse cuenta de que el testimonio cristiano no se limita solo a ser pro vida, aunque eso es indispensable, no se limita solo a ser pro familia, aunque eso es indispensable, sino que también tiene que ver con otros terrenos, que pueden ser terrenos como la educación, como la administración de justicia, como el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Yo creo que la tarea es inmensa y de alguna manera, si se me permite el símil, y no quiero ofender a nadie, pero esto es como si de pronto tú tienes 11 años y te queda la fortuna de papá, que son multitud de empresas que hay que tratar muy bien, pero tú tienes 11 años. Y Claro. entonces tienes que ver cómo gestionas pues las acererías, las petroleras, las minas que te ha dejado papá, porque tienes 11 años. Claro. Y no es fácil. Cierta bisoñez, ¿no? Quizá. Mucha bisoñez. Así es, así es. Bueno, y siguiendo con su Biblia, ¿a quién va dirigida? Es una Biblia que evidentemente pues, es para el público evangélico, pero ¿para quién va dirigida? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo? Vamos a ver, es una Biblia que tiene muchos objetivos, porque estábamos hablando de que están comentados todos los libros de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es una Biblia donde hay un énfasis muy grande en las lenguas originales y hay muchas notas aclaratorias en ese sentido. Es una Biblia que al final tiene una enciclopedia bíblica para poder ampliar temas. Es decir, el más de 1.000.000 de palabras da para mucho y hay mucho en ese sentido. Por supuesto, es una Biblia que es útil para el pastor, para el evangelista, para el maestro, sin duda. Por supuesto, es una Biblia que es útil para el estudiante de un seminario, de una facultad de teología, de una escuela bíblica, sin duda. Pero es útil para dos sectores de población que generalmente se pasan por alto en las Biblias de estudio y que a mí me parecen esenciales. El primero es la persona de a pie de una iglesia.
Incluso el contenido de la Biblia de estudio se ha rebajado sensiblemente. La primera redacción superaba los 2 millones de palabras, pero claro, no vas a ir a la iglesia con una Biblia que la llevas en un carrito o en El una libro gordo de mochila. Petete, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, cualquier persona que se haya fijado en la Biblia cuando la has enseñado, se ve que es un volumen manejable que efectivamente puedes llevar a la iglesia, que lo puedes consultar, etcétera. Entonces, es una Biblia que está dirigida de manera muy, muy subrayada al pueblo llano. Y de hecho, una de las características de esta Biblia es que todos los pasajes difíciles de la Biblia los explica. Es decir, esos pasajes que tú de pronto vas leyendo y dices, ¿pero esto qué significa? O sea, por ejemplo, estoy en Éxodo y Dios envía a Moisés a Egipto a liberar a Israel. Y cuando va bajando a Egipto, me dice el texto del libro del Éxodo que Dios le sale en el camino a Moisés y lo quiere matar. Entonces, pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que Dios lo quiere matar mientras va bajando a Egipto, que es donde le ha enviado? Y para terminar de crearte confusión, dice que en ese momento la esposa de Moisés circuncida al niño de Moisés, le arroja el prepucio a los pies a Moisés y solventa la crisis. Y tú dices, bueno, pues alguien que me explique esto, porque esto no hay quien lo comprenda. Bueno, pues tú vas a ir a la Biblia de estudio en ese y en otros muchísimos pasajes oscuros y vas a encontrar una explicación. Con lo cual, la Biblia de estudio efectivamente pretende alcanzar a la gente sencilla que quiere leer la Biblia y que al mismo tiempo se encuentra con dificultades. Y en último lugar, y esto sí me parece muy importante, esta es una Biblia de estudio dirigida también a aquellas personas que no son creyentes. Desde que apareció la Biblia de estudio y se presentó en el Museo de la Biblia en Washington, yo he recibido multitud de cartas, de emails, comentándome la Biblia, felicitándose por haberla comprado, etc. Pero yo creo que seguramente los mensajes que a mí me han causado mayor satisfacción han sido mensajes del tipo de nunca antes leí la Biblia, pero ahora me voy a animar a leerla por lo que aparece aquí explicado. O nunca me atreví a leer la Biblia, no la entendía, pero lo he comprado y empiezo a entenderlo por parte de gente que no es creyente. Y es que en este sentido, la Biblia de estudio, por supuesto, pretende ser un instrumento para gente que se dedica a un ministerio espiritual. Por supuesto, pretende ser un instrumento para gente que estudia para formarse también en ese sentido, pero también incluye al creyente más simple, más llano, más común y aquellas personas que no son creyentes y de las que se podría decir, como dice el final del Evangelio de Juan, que estas palabras se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Y ahí la Biblia de estudio pretende conectar con todo un sector de la población al que la lectura de la Biblia lo ha echado para atrás, no se han atrevido a adentrarse, se sentían perdidos, pero la Biblia de estudio pretende ayudarles a conectar con el texto de las Escrituras. Así es, y si me permite la pregunta, ¿cuánto tiempo le ha costado confeccionarla? Porque esto tiene... Esto lleva tiempo. Bueno, vamos Esto a lleva ver. tiempo. Obviamente el trabajo de formación, estudio, etcétera, esto es la coronación de un trabajo de décadas. Esto ha sido la coronación de un trabajo de décadas y sin esas décadas previas de estudio, de redacción, de escritura de otros libros, etcétera, esta Biblia de estudio hubiera sido imposible. Ahora, lo que es el material concreto de la Biblia de estudio ha llevado 3 años y hay una parte no pequeña de esos 3 años que ha sido recortar. Es decir, el texto inicial era un texto evidentemente muy prolongado, porque todos los libros de la Biblia aparecen comentados capítulo por capítulo y versículo por versículo, más las notas lingüísticas, más las notas históricas, más esa enciclopedia bíblica del final. O sea, evidentemente el material es muy amplio, más de 1 millón de palabras, como comentaba antes, y claro, en un momento determinado tú tienes que empezar a echar mano de navaja y a cortar. Y en ese recortar, y en el que se va pues casi el 50% del texto, también eso te exige meses de trabajo.
Pero yo calculo que ha sido algo más de 3 años llegar al texto definitivo, aunque se apoyaba en el trabajo de décadas. Había mucho del material que estaba más que, bueno, no voy a decir masticado, estaba más que digerido cuando te vas sentando, y yo iba escribiendo libro por libro. Es decir, he ido escribiendo libro por libro, primero lo que era el comentario de cada libro, después libro por libro lo que eran las notas aparte de cada libro. Tuvo también un periodo de redacción muy concreta, esa enciclopedia bíblica del final, y luego pues estudios muy concretos. Por ejemplo, tú hacías mención a ese estudio antes de Pentateuco, pulverizando la hipótesis documentaria, pero hay estudios sobre el texto del Nuevo Testamento, hay estudios sobre el periodo intertestamentario que pasa en esos 400 años que van de Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un trabajo muy dilatado, pero yo creo que por lo variado del trabajo ha sido más fácil. Es decir, si hubiera sido una obra totalmente homogénea, monolítica, sobre un solo tema, tanto trabajo me hubiera causado mucho, mucho agotamiento. Cuando tú acabas un Romanos y dices, bueno, pues ahora voy a hacer Job. Es decir, no tengo que ir en el orden de los libros de la Biblia, y además yo iba acabando cada libro y lo iba enviando al editor para que fueran avanzando en la edición, pues es un trabajo que se lleva bastante, bastante mejor. Muy bien, don César. Y por último, usted vive en Estados Unidos. Los que le seguimos desde épocas de la linterna, yo nunca me podré olvidar de aquellas tardes escuchándole. Corría el año, corría el año, o lo de sin ánimo de ser exhaustivo, que yo cada vez que me parece que son dos sellos muy, muy suyos, ¿no? Lo sigo utilizando en el editorial de todos los días, el corría el año y el sin ánimo de ser exhaustivos. Pero bueno, Sí. cuando uno, en mi caso, yo lo recuerdo de la época de la linterna, que uno era jovencito, ¿no? Y escuchaba aquello. Vive en Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Está contento en Estados Unidos? Estoy muy contento en Estados Unidos. Vamos a ver, también es verdad que yo procuro adaptarme a lo que aparece en cada momento en mi vida, como en su día me adapté a la dirección de la linterna, ¿no? Que cuando a mí me lo dijeron, yo pensaba que no había oído bien. O sea, que es de esas cosas que en un momento determinado se dan en la vida y yo me adapto. Sí estoy contento. En los últimos tiempos paso muchísimo tiempo en Washington. De hecho, la semana que viene estoy convocado a la Casa Blanca. O sea, el lunes tengo que estar precisamente en la Casa Blanca para una conversación con uno de los asesores de Donald Trump. Y en este sentido, hombre, no es igual la vida en Washington que en otros lugares de Estados Unidos. Washington es una atalaya privilegiada, es un parador privilegiado para entender este país y para entender cómo se ve desde el imperio el resto del mundo, que no quiere decir que se vea bien, y muchas veces no se vea de forma equivocada, porque Londres o Madrid o París o Washington pueden ser atalayas excelentes para comprender el imperio, pero a lo mejor no para entender lo que hay más allá del limes del imperio, ¿no? Pero sí estoy muy contento, sí estoy muy satisfecho, y yo sinceramente concibo mi vida ya desarrollándose y concluyéndose en los Estados Unidos. ¿No echa de menos España? Muy ocasionalmente. Yo tengo que ver la realidad española todos los días, y además varias veces a lo Tremenda. largo del día. Me causa muchísimo pesar y mucho dolor. Realmente mentiría si lo ocultara. Me causa mucho pesar, porque además hay muchas cosas que yo soy consciente de que se han podido evitar, y en vez de evitarse se ha ido exactamente en la dirección contraria, y procuro sobrellevarlo de la mejor manera posible. Ahora, no oculto que en algún momento de pronto sale algo de un libro, de una imagen, de un recuerdo que me araña el corazón, pues porque eso es la Cuesta de Moyano en Madrid, o la Gran Vía de Madrid, o la Alhambra de Granada, o Toledo, o el Acueducto de Segovia. En fin, podría citar muchos ejemplos, y efectivamente te da una sensación de que el transterramiento, pues al menos en cierta medida, sigue ahí agazapado en el fondo de tu alma. O sea que podemos decir que a don César Vidal le duele España.
Bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero tengo que decir que en los últimos 21 años más que nunca. Es decir, seguramente ese es un sentimiento que yo he tenido desde muy jovencito. Lo que pasa que cuando yo era jovencito eso iba unido a una esperanza y a una ilusión de una España nueva que, hombre, te hacía que llevaras muy bien esa situación, porque todo iba a cambiar y todo iba a ser a mejor. Y entonces yo pertenezco a una generación que en un momento determinado se ha dado cuenta de que no, de que las cosas no han ido como hubiéramos querido que fueran y que además yo creo que ya la esperanza de que eso se pueda cambiar se ha ido apagando en millones de españoles. Es decir, yo diría que hemos vivido épocas en las que pensábamos que era posible que se produjera un cambio, que se reorientaran las cosas, que se enderezara la vida del país en la buena dirección y sin embargo la sensación que muchísima gente ha ido teniendo de forma creciente es que eso no se va a producir. En mi caso concreto, yo creo que en mi caso concreto, esa sensación de que esto no tiene arreglo se produce durante la presidencia de Mariano Rajoy. Yo creo que la última posibilidad real que tuvo España de corregir su rumbo y de corregirlo bien se produjo cuando con una mayoría absoluta, absolutísima, Mariano Rajoy llega al gobierno de España y en lugar de hacer lo que tenía que hacer y lo que se esperaba, hizo exactamente todo lo contrario. Y por supuesto, a partir de ahí, pensar que las cosas iban a ir a mejor, pues hombre, a mí me parece que es muy ilusorio. Señoras y señores, ya lo saben, si quieren profundizar en la Biblia, si quieren, bueno, conocer todo el conocimiento profundo que tiene don César Vidal sobre el tema, háganse con un ejemplar de la Biblia de estudio de César Vidal, porque lo agradecerán y les será de gran provecho. Y a usted, don César, enviarle mis mejores deseos, que pueda continuar con su trabajo y que, aunque sea desde el imperio, como ha dicho usted, pueda seguir durante muchos años, Dios mediante, eh, comentando la vida nacional de un país que, aunque no esté aquí, pues le añora y le aprecia. ¿Eh? Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer este rato de charla que hemos tenido. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido estar una vez más en El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.